Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 28 de enero de 2025. No sé si ustedes serán aficionados a Asterix y Obelix, pero a mí Obelix me hacía mucha gracia. Y cuando no entendía a los romanos decía, están locos estos romanos. Y la verdad es que me ha venido hoy a la cabeza porque lo que me sale espontáneamente después de ver cómo está el panorama informativo es, están locos estos políticos. ¿Ustedes recuerdan que ayer, como un solo hombre, el gobierno y todos sus socios decían jamás trocearemos el decreto ómnibus de las medidas sociales, el escudo social del que hablaba el gobierno? Antes muertos que sencillos, eso no lo decían, pero se entendía en, el trasfondo de sus declaraciones. Bueno, pues hoy, inopinadamente, nos han despertado, bueno, nos han despertado no porque ya eran tardecito, pero bueno, han empezado a llegar alertas a los teléfonos móviles diciendo el Consejo de Ministros retrasa su inicio, su celebración, porque están a punto de llegar a un acuerdo con Junts per Catalunya para volver a presentar el decreto ómnibus, pero recortado. Y luego ya se ha anunciado que después del Consejo de Ministros comparecería el mismísimo presidente del gobierno para explicarlo. Y ha comparecido. Y fíjense, ahora entraremos en detalles. Pero hay una primera cosa que a mí me causa asombro. Tengo que decir, en fin, no sé si está bien que lo diga, pero ¿para qué me voy ahora a ocultar con todos ustedes que ya me conocen? Cuando lo he oído, no he podido parar de reír, de verdad. O sea, me ha hecho gracia. No tiene ninguna gracia, pero es que me ha hecho gracia. Escuchen cómo ha vendido el presidente del gobierno su cambio de criterio. Hoy quiero informarles de que tras una larga negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley Social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que aprobamos el pasado mes de diciembre. Hablamos de un total de 29 medidas. Ahí, como decía el clásico, para la cinta. Vamos a ver. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está la gracia? Dice que este nuevo decreto ley incluye la práctica totalidad de las medidas que incluía el decreto original. Vamos a ver, el decreto original tenía más de 80 medidas y el que se ha aprobado hoy tiene 29. Es decir, ¿cómo puede una persona que quiera ser respetuosa con la verdad decir que incluye la práctica totalidad? La práctica totalidad de 84, ¿cuánto es? 77, 70, siendo generosos. Estamos hablando de 29. Estamos hablando de que han quedado fuera 2/3 de las medidas que incluía el decreto original. Y sin embargo, el presidente del gobierno dice que se incluye la práctica totalidad de las medidas. Es una cosa sorprendente. Sorprendente, de verdad. Están locos estos políticos, si pretenden que nosotros les creamos. Ha habido un momento, además, también especialmente pintoresco, digámoslo así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Estaba Sánchez, como ya han visto, compareciendo y dando explicaciones. Y entonces, un periodista con buen criterio le pregunta. Y Sánchez, que no tiene respuesta, sale como puede. Usted dijo que no iba a trocear el decreto y al final lo ha tenido que trocear, dijo que no iba a tramitar la cuestión de confianza y al final lo ha tenido que hacer. ¿Por qué ha hecho este giro y, en general, cree que la política española ha dado una buena imagen esta semana? En fin, ¿qué quiere que le diga? Las dificultades son las que son, este gobierno suda la camiseta, no da un partido por perdido y aporta soluciones donde otros lo único que hacen es negar la mayor. Y hemos trabajado y, como dije, buscado votos en todas partes para lograr el apoyo de la mayoría parlamentaria que nos está permitiendo, con muchas dificultades, lógicamente, y con una fragmentación evidente que es fruto de lo que han decidido los españoles, pues nuestra agenda social. Y esta es la clave. Y efectivamente hemos hablado con todos los grupos parlamentarios para que se haga adelante este Real Decreto Ley. Bueno, para que ustedes lo entiendan, lo que ayer no era troceable, hoy era perfectamente troceable. Este es el resumen del resumen. ¿Por qué? Le pregunta Carlos Cue, que es el periodista que le hacía la pregunta. Pues ya ven, ¿qué le quiere que le diga? Dice el presidente, pues, ¿qué le voy a decir? Pues oiga usted, pues, uno llega hasta donde llega, yo qué sé. Bueno, vamos a entrar en materia. Ahí yo creo, para entender bien lo que ha pasado, si yo he sido capaz de llegar al fondo de la cuestión, que creo que sí, pero bueno, no lo sé, tienen ustedes que tener en cuenta que aquí había 3 caballos de batalla. El primero era para contentar a todos los grupos, porque tú no puedes contentar a Junts y cabrear a otros, porque claro, necesitas los votos de todos, por lo tanto tienes que atraer a Junts sin ahuyentar ninguno de los votos de los otros socios que conforman esa mayoría de gobierno.
Por lo tanto, la primera dificultad con la que tenía que enfrentarse el gobierno es no ahuyentar a Junts. Saben ustedes que, estoy diciendo Junts, quiero decir Sumar, no ahuyentar a Sumar. Sumar había incluido en el decreto original una serie de medidas para dificultar determinados desahucios. Y decía Sumar que esa parte se tenía que quedar sí o sí, porque si no, quienes se rajaban, quienes no votaban la convalidación eran ellos. Por lo tanto, lo primero que tenía que negociar el gobierno con Junts per Catalunya es, oye, esto me lo tienes que salvar. Y Junts per Catalunya ha dicho, bueno, bien, vale, de acuerdo, te lo salvo, siempre que añadamos algo que no estaba en el decreto original. Dificultamos los desahucios, como quiere Yolanda Díaz, pero al mismo tiempo tomamos una serie de medidas que puedan ayudar también a los propietarios. Y Sánchez dice, de acuerdo. Y luego, cuando llega la rueda de prensa del Consejo de Ministros, lo explica de esta forma. Este Real Decreto Ley, además, incluye una medida adicional que no figuraba en el anterior y que el Gobierno ya anunció, personalmente lo hice, hace unas semanas en materia de vivienda. Y es la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos. La pregunta era, bueno, y con esta fórmula Sumar está contenta, se lo han preguntado a Urtasun. Urtasun ya estaba muy contento, ahora lo diremos, hablando muy satisfactoriamente del acuerdo de última hora alcanzado entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya, pero esta que era una de las tres cuestiones fundamentales quedaba a salvo y Urtasun efectivamente lo bendecía. Se mantiene la prohibición de desahucios, que esto era fundamental, y se añade una línea de avales para propietarios e inquilinos, para aquellas personas que alquilan su vivienda a menores de 35 años o a personas en situación de vulnerabilidad, pues el Estado va a poner a disposición un aval, lo cual va a facilitar en este sentido pues que jóvenes menores de 35, personas vulnerables, puedan acceder a una vivienda. Por lo tanto, es una medida que a nosotros, desde luego, no nos parece mal y que se añade, insisto, al paquete. Vale, por lo tanto, todos contentos. Entonces, ¿cómo queda el paquete? Tal y como habla el señor Urtasun. Pues el primero que lo ha anunciado ha sido Junts per Catalunya, que es quien sale ganador de este combate, claramente. Aquí había un combate a ver quién doblaba la rodilla, si la doblaba Junts, o la doblaba el gobierno, o no lo doblaba ninguno. ¿Y quién ha doblado? El gobierno. Mucho antes de lo previsto, por otra parte. Es lo de lo que preveían casi todos los observadores políticos, incluyéndome yo mismo. Yo me hubiera dejado afeitar el bigote a que hoy no se producía ese acuerdo y sin embargo se ha producido. ¿Y qué es lo que ha comunicado en una nota Junts en cuanto ese acuerdo ya ha sido público? Pues se lo leo literalmente. Dice, la aprobación de un decreto social que incluye la revalorización de las pensiones, el mantenimiento de las bonificaciones para el transporte público, las ayudas relativas a la DANA y medidas para combatir las ocupaciones ilegales. A este respecto, añade, lo que acabamos de contar, se prevén medidas para proteger a las familias vulnerables, así como medidas para garantizar el cobro del alquiler a los propietarios y el pago de los desperfectos ocasionados por los ocupas o por los morosos en las viviendas. De tal manera que es Junts, mediante este comunicado, el que se apunta el tanto de que esto que no estaba, insisto, incluido en el decreto original, está en este segundo decreto gracias a su intermediación. Este es el contenido, digamos, de ese nuevo paquete de medidas que, según Sánchez, incluye la práctica totalidad de las 84 del decreto original. No deja de ser un chiste. Bueno, les decía que había tres caballos de batalla. El primero era el de los desahucios, ya les he explicado. Y luego, claro, había dos que eran muy complicados, porque el gobierno se había hecho muy fuerte en días anteriores, ustedes lo recuerdan perfectamente, se han seguido de cerca la actualidad política, diciendo que bajo ninguna presión, por encima de su cadáver, iban a tramitar la PNL que pedía Junts per Catalunya para pedirle, conminar al gobierno a que presentara una cuestión de confianza. Y al final, Junts se ha salido con la suya, hasta el punto de que en ese comunicado que ha difundido a primera hora de la mañana y que les estaba leyendo hace un instante, dice que efectivamente el acuerdo prevé la tramitación de la PNL sobre la cuestión de confianza pedida por Junts per Catalunya. Es una segunda victoria en toda regla, es una segunda humillación consecutiva del gobierno. Le han preguntado al presidente del gobierno por esta cuestión, como es lógico y natural. ¿Por qué, si era imposible la tramitación de esa PNL hace unos días, ahora es posible la tramitación de la PNL? Y ha ocurrido un poco como en la respuesta que veíamos cuando le preguntaba a Carlos Cue a propósito de por qué antes no se podía trocear y ahora sí.
Él contesta de tal manera. Yo no soy muy listo y lo reconozco sin ningún tipo de ambaje. O sea, no soy de los que se creen más listos que nadie. Soy más bien de la media tirando hacia abajo. Ustedes son más listos y a lo mejor lo entienden. Yo, honradamente, lo confieso, no lo entiendo. Efectivamente hemos llegado a un acuerdo con Junts per Catalunya, ya conocerán ustedes el redactado, pero en fin, verán que efectivamente lo que se reconoce es lo que dice la Constitución. Es una prerrogativa constitucional de la Presidencia del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Y ya le adelanto que el Gobierno no ve necesidad de hacerlo. Bien, pues que alguien me lo traduzca, por favor, porque no termino de entenderlo. Lo que deduzco es que efectivamente van a tramitar la PNL, porque es una exigencia de Junts per Catalunya. Modificarán, supongo, que alguna oración subordinada para poder decir que ha habido algún tipo de cambio, pero vamos, lo fundamental, se tramitará la PNL probablemente saldrá adelante porque tendrá más votos a favor que en contra, pero como el Gobierno no se ve obligado a hacer caso a lo que diga la PNL, no presentará la cuestión de confianza. Eso es lo que yo entiendo, pero vuelvo a repetir, de verdad, no quiero aquí pecar de idiota. Esto es lo que yo intuyo. Parece que es una respuesta bastante confusa. Y luego el tercer punto, es decir, este era un segundo, ya les he contado que era necesario para que Sumar apoyara lo de los desahucios. Ya sabemos lo que Junts necesitaba para plegarse al acuerdo. Primero trocear y en segundo lugar lo de la cuestión de confianza. A las dos cosas el Gobierno se ha plegado. Por lo tanto, vuelvo a repetir, es un triunfo sin ambajes en mi modesto punto de vista por parte de ellos. Y la tercera cuestión era que tampoco podía desvincularse del acuerdo con el PNV, y el PNV de hoy, ¿qué hay de mi palacete? El palacete de París, ¿qué hacemos con el palacete de París? Nadie habla del palacete de París, ni el comunicado de Junts habla del palacete de París, ni en ningún papel figura el palacete de París, pero todo el mundo da por hecho que está incluido el palacete de París en este nuevo decreto. ¿Y por qué lo digo? Porque esta es la excusa formal que ha utilizado el Partido Popular esta misma mañana para preanunciar que no puede apoyar este Real Decreto. No es que el palacete vaya a una institución, al gobierno vasco, por ejemplo. No, es que va a un partido político. Y conviene recordar que las tasaciones de este palacio están en torno a los 15 millones de euros, en una de las zonas más relevantes de París. Y que no contentos con eso, pretende pagar un alquiler de 1 millón de euros anual hasta el año 2030. Es un escándalo de tal envergadura, de tal dimensión, que entenderán el conjunto de los españoles que el Partido Popular no puede aceptarlo. Bueno, en definitiva, que ha contentado a Sumar, ha contentado a Junts, ha contentado al PNV y por lo tanto tiene los apoyos para sacar adelante este decreto que, en contra de lo que dice el presidente del Gobierno, y perdón que insista, no incluye la práctica totalidad de las medidas que incluía el primer decreto. Solo 23 de las más de 80 y tantos. Y eso, se ponga el señor Sánchez como se ponga, que despotrica contra los bulos, contra las mentiras, contra la desinformación, pues hombre, practique usted con el ejemplo. No me diga que es la práctica totalidad cuando es 1/3 de lo que había. Ha dejado fuera 2/3 del decreto original. Eso es la práctica totalidad. Es que de verdad que no es algo muy asombroso. Bueno, al margen de esas cuestiones, si vemos el bosque y no los árboles, ¿cuál es el clima de satisfacción entre los socios? Le han preguntado, por ejemplo, al señor Urtasun, que es el que está ejerciendo de portavoz de Sumar, y Urtasun efectivamente lo confirma, muy satisfechos. La verdad que estamos muy satisfechos desde Sumar porque los dos grandes objetivos que nos habíamos marcado hoy los hemos podido materializar. En el primer Consejo de Ministros que se ha producido después de esa votación se ha vuelto a aprobar el decreto. Y en segundo lugar, el conjunto de medidas del escudo social van en el Real Decreto, incluido los desahucios. Bueno, por lo tanto, la izquierda satisfecha y la derecha insatisfecha. Ya han deducido que el que ha ejercido hoy de portavoz en representación del Partido Popular es Borja Semper, ya le hemos escuchado en un par de ocasiones. ¿Y qué es lo que más le ofende al Partido Popular? Pues, bueno, no sé si la palabra es ofender, no sé qué es lo que más le sorprende. Pues tengo que decir, está mal que yo haga mío también este razonamiento de Borja Semper, porque no siempre estoy de acuerdo con Borja Semper. Es más, últimamente casi nunca estoy de acuerdo con Borja Semper, pero es que en el día de hoy es muy difícil no estar de acuerdo. ¿Qué es lo que llama la atención? Lo decía al principio, lo que ayer no era troceable, hoy es manifiestamente troceable. El gobierno que hasta hace muy pocas horas, y como ustedes conocen la actualidad,
lo saben igual que nosotros, hasta hace muy pocas horas, anunciaba que no trocearía el llamado decreto ómnibus, lo hace hoy, lo hace ahora, por exigencias de sus socios. Lo que hace muy poco tiempo era imposible, ahora es posible. Tiene toda la razón, me parece a mí, vamos, quiero decir que es un dato bastante objetivo. Y luego hay una cuestión que también al Partido Popular sí que le ha producido escándalo. Y además también es una escena bastante bochornosa, porque como les decía al principio, nosotros nos hemos enterado que se estaba cocinando un pacto de última hora entre el Gobierno, el PSOE, como ustedes quieran, y Junts, porque así lo ha trasladado la Oficina de Comunicación del Gobierno. Se retrasaba la celebración del Consejo de Ministros para dar tiempo a que se pudiera alcanzar ese acuerdo. Y ese hecho es lo que al Partido Popular le ha producido sonrojo. Una nueva jornada para la historia. Con un gobierno, y esta es la imagen que ha transmitido, con un gobierno encerrado en una sala de la Moncloa a la espera de que el señor Puigdemont autorice desde Waterloo, a través de una llamada, que arrancara el Consejo de Ministros. Esta foto que se hace Pedro Sánchez refleja lo peor de la política española. Bueno, y luego ha habido una confrontación añadida en esta especie de partida de tenis que han mantenido a través de las respectivas comparecencias públicas el presidente del Gobierno y el portavoz del Partido Popular. Le preguntaban al presidente del Gobierno, oiga, ¿esto supone que ya se descongelan las relaciones con Junts y que volvemos a tener esperanza de que haya presupuestos generales del Estado? Porque el tercer punto del comunicado de Junts, al que ya he hecho referencia en un par de ocasiones, dice, con este acuerdo, Junts per Catalunya levanta la congelación de las negociaciones sectoriales con el PSOE. Le ha durado poco. Ustedes se acuerdan, muy campanudo, el señor Puigdemont anunciando desde Waterloo, se congelan las negociaciones sectoriales, ya no queremos saber nada con el Gobierno. Bueno, pues hoy se levanta esa congelación. O sea, imagínense ustedes lo que dura aquí una medida, digamos, tan aparentemente dura por parte de un actor de la vida política. Por lo tanto, si se descongelan estas relaciones, quiere decir que tenemos esperanza de que el Gobierno pueda tener finalmente presupuestos generales del Estado. Pregunta y respuesta. Querría preguntarle qué garantías tiene hoy de que la negociación de los presupuestos generales del Estado va para adelante y es posible que haya unas cuentas para el próximo ejercicio. Yo entiendo que ya ustedes dan por amortizado la convalidación de este Real Decreto Ley, cosa que también agradezco, y lo que les digo es partido a partido. Y esta expresión de partido a partido a Borja Semper no le ha gustado un pelo. No tenemos una legislatura. En España no hay una legislatura, hay un gobierno de resistentes. Hay un presidente del gobierno atrincherado que está dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Hay una frase que nos ha resultado especialmente gráfica de lo que este gobierno representa y para lo que Pedro Sánchez representa la política. Cuando ha dicho partido a partido. Miren, los dirigentes políticos y la política no puede vivir en el regate corto, en la finta, en a ver cómo salgo de este atolladero y cómo abordo el siguiente, patada para adelante. Bueno, esto es lo que les puedo contar, si quiero resumir más o menos qué es lo que ha ocurrido a partir del momento en el que se ha hecho público el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya, porque hay una parte del relato que es previa y que tampoco deja en buen lugar a los actores de la vida política, porque es verdad que hay dos maneras de enfrentarse a este acontecimiento informativo. La mayor parte de los medios de comunicación, porque los he ido revisando con detalle antes de entrar en el estudio, es el gobierno cede. Y es verdad, creo yo. O sea, ¿quién ha cedido más? El gobierno. Este partido, ¿quién lo gana? Yo creo que Junts. Pero también es verdad que Junts cede. ¿Por qué? Pues porque había dicho que no iba a apoyar este decreto y al final lo apoya. Bueno, para que ustedes vean hasta qué punto las palabras de los políticos duran muy poco, y además esto me parece que le hace muy flaco favor al sistema democrático. Si no te puedes fiar de los políticos, pues ¿de quién te puedes fiar? O sea, es que cambian de criterio, iba a decir mentir, pero saldría el señor Sánchez y diría, no mentimos, cambiamos de opinión. Vale. Fíjense cuál era la opinión del gobierno esta mañana, Todavía no se habría reunido el Consejo de Ministros, estaba el ministro Planas, que es de los más serios, que se sienta en el Banco Azul, y estaba en Televisión Española. Y le preguntan, oiga, ¿van ustedes a trocear el decreto ley? Respuesta de Planas. Aquí no se trata de hacer un escoger aquí, esta me gusta, esta no me gusta. Lo que claramente hay es un conjunto de medidas que
que son positivas y que por tanto son la clave del avance social de nuestro país y que son absolutamente necesarias. Ha dudado 0, ese criterio. Esta me gusta o no esta me gusta. Pues si no quieres arroz, toma 3 tazas. Y luego también les digo, Míriam Nogueras se lo tendría que hacer mirar. Ha convocado una comparecencia a las 6 de la tarde. Junts per Catalunya para explicarnos su versión de la negociación. Pero es que esta mañana también estaba en Televisión Española. Se estaba negociando. Junts per Catalunya y el gobierno estaban negociando a esa hora. Bueno, pues fíjense lo que decía en Televisión Española Míriam Nogueras por la mañana. El Partido Socialista y Sumar no han negociado ni una coma de este Real Decreto con nosotros. ¿En qué momento se ha pensado el gobierno español, que no tiene mayoría, que nosotros vamos a aprobar sin negociar cualquiera de las medidas que este gobierno quiere presentar cuando nuestros programas electorales son absolutamente diferentes? ¿Y cómo se puede llegar a un acuerdo sin negociar? Bueno, qué decir, no me quiero hacer fuerte porque ya he dicho todo lo que tenía que decir y ustedes ya tienen todos los datos para hacer su propia toma de posición. Pero qué poco dura la palabra de un político en este país. Es una cosa verdaderamente sorprendente, de casi cualquier político, tengo que decir. Y hay una noticia más que quiero que ustedes conozcan también con detalle, antes del resumen del resto del paisaje informativo del día, porque hoy se tenía que decidir si la Sala Tercera del Tribunal Supremo anulaba o no el nombramiento del Fiscal General del Estado. Por unanimidad, el Tribunal Supremo ha decidido validar el nombramiento del señor García Ortiz como Fiscal General del Estado. ¿Con qué argumentos? Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. La sentencia de 23 páginas a la que ha tenido acceso Libertad Digital de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo destaca el amplio margen de discrecionalidad que confiere al Gobierno la Constitución, solamente acotado por la exigencia de informe preceptivo pero no vinculante del Consejo General del Poder Judicial. También resalta que no se discuten estos últimos aspectos, sino la idoneidad del nombrado y que por eso el examen judicial debe ser prudente a fin de no privar al Gobierno de su facultad constitucional. La sentencia rechaza en principio que desde las causas de cese anticipado pueda llegarse a juzgar esa idoneidad. No obstante, tras examinarlos uno por uno, descarta razonadamente que los hechos alegados por la Asociación Profesional Independientes de Fiscales APIF expresen la falta de aptitud de Álvaro García Ortiz para ser nombrado de nuevo Fiscal General del Estado por el gobierno de Pedro Sánchez. La sentencia también señala que las decisiones del Fiscal General, incluso por desviación de poder, no significan el incumplimiento grave y reiterado de sus funciones constitucionales. Es martes, es 28 de enero de 2025. Vamos a completar ahora, amigos, el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia Bautista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a arrancar, como tú has sido, con lo político, con la economía, porque al margen del decreto y ese futuro del fiscal, hoy hemos amanecido con la última encuesta de población activa, según la cual el desempleo ha bajado en 265.300 personas, lo que supone un descenso mayor al registrado en 2023. Con este retroceso del paro se instala en el 10,6% y se acumulan ya 4 años de caídas tras la subida que se experimentó en el año de la pandemia. Con respecto a la creación de empleo, sepan que la última EPA refleja que el pasado año se crearon 468.100 empleos. Entre estos empleos, sepan que 50.400 han sido puestos públicos, por lo cual no es tanto el optimismo. Y además, en el tercer trimestre se ha frenado la creación de empleos, se han incorporado tan solo 34.800 trabajadores, cuando en el tercer trimestre se habían incorporado 138.300. A pesar de estos datos, esta es la lectura que ha hecho la ministra de Trabajo, vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Creamos empleo y lo hacemos con empleo de calidad. Es por eso que podemos afirmar que tenemos el número de parados más bajo en 17 años. Frente a los agoreros que decían que destruiríamos España, hoy damos datos. Hoy nuestro mercado laboral bate récords, pero no nos conformamos. Vamos a seguir subiendo el salario mínimo, vamos a reducir la jornada laboral sin reducción salarial, vamos a seguir transformando nuestro país. Por cierto, sepan que también en Sumar están preocupados a esta hora después de que Saudi Telecom se haya hecho con el 9,97% del accionariado de Telefónica. Ya les hemos contado que la empresa ha solicitado entrar en el Consejo de Administración de la operadora de telecomunicaciones tras la destitución de Álvarez Pallete. Pues bien, ahora los de Yolanda Díaz consideran que en favor de nuestra defensa debería limitarse la información a la que tienen acceso. Lo ha dicho la portavoz Verónica Martínez. Y por esto en esta PNL proponemos blindar sectores clave frente a intereses financieros que puedan comprometer el interés general y nuestra soberanía estratégica,
En segundo lugar, reforzar la regulación y establecer salvaguardas para no compartir información crítica con accionistas potencialmente en conflicto con nuestros intereses de país. Y, en tercer lugar, establecer la coordinación con todos los Estados miembros de la Unión Europea para regular el sector de telecomunicaciones con el fin de proteger a nuestra ciudadanía. Y además atención al sindicato mayoritario de los funcionarios, porque el presidente de CESIF, Miguel Borra, ha anunciado este martes la convocatoria de una huelga en la administración pública para el día 13 de febrero por la situación de Muface, después de que el organismo haya anunciado que se van a modificar esas condiciones de la segunda licitación del concierto sanitario, cuyo plazo, como saben, acababa ayer, día 27. CESIF llama a la huelga a todos los funcionarios afectados, más de 500.000 de funcionarios de centros escolares, universidades de toda España, funcionarios de la administración del Estado, ministerios y organismos oficiales. Vamos a parar la administración del Estado. Lamentamos el perjuicio que esta huelga pueda generar a nuestros ciudadanos, pero nos vemos obligados a elevar el tono de la protesta para defender el derecho de nuestros funcionarios a recibir una asistencia sanitaria dentro del marco del actual modelo mutualista. Al margen de este anuncio, en Vox están hoy en la defensa de la mujer del líder de Santiago Abascal, después de que el Confidencial haya publicado esta mañana que Lidia Bedman, que así se llama, ha facturado 60.000 euros cada año desde 2019 por servicios de consultoría de una editorial del grupo Intereconomía. La propia Bedman ha negado esta información y en Vox le restan importancia. Van a escuchar a Pepa Millán, que es la portavoz. Yo entiendo muy bien dónde está la noticia, en eso último que usted me pregunta. O sea, quiero decir, ¿la noticia cuál es? Porque hasta donde yo sé, es una profesional licenciada con una trayectoria profesional que trabaja y es contratada por una empresa privada para ejercer labores propias de su profesión. La noticia sería que le montaran una cátedra sin tener la habilitación para ello. Y vamos con otra polémica. Hoy hemos conocido también que la directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CNIO, María Blasco, ha anunciado que ha dado traslado a la Fiscalía de una denuncia por 2 posibles irregularidades en la contratación del centro que dependen, dice, directamente del director gerente del CNIO, Juan Arroyo, gerente que, lamenta Blasco, dice que siga sin dar la cara. Quien sigue sin dar la cara a 24 horas de la decisión del patronato. Quien sigue sin realizar el más mínimo ejercicio de transparencia. Esta es mi tercera rueda de prensa tras 1, numerosas entrevistas, 2, un encuentro con todos los empleados en este mismo auditorio, 3, una reunión con el defensor del pueblo para solicitar una auditoría. No doy crédito a lo que estoy viendo y padeciendo en esta campaña de bulos y desinformación y por eso he dado el paso definitivo, un paso adelante por el CNIO, comunicando esta situación a la Fiscalía. Y fuera de nuestras fronteras, la nueva inteligencia artificial china ha sacudido los mercados y ha puesto en alerta a Estados Unidos, más después de que el CEO de la estadounidense OpenAI haya asegurado que el modelo de chatbot presentado por el gigante comunista es impresionante, ha dicho, sobre todo al tener en cuenta el rendimiento ofrecido y el precio. En este sentido, ha dicho que es estimulante tener un nuevo competidor y se ha comprometido a ofrecer productos mejores, algo que ya avanzaba Donald Trump. El lanzamiento de DeepSeek por parte de una empresa china debería ser una llamada de atención para nuestras industrias. Debemos concentrarnos en competir para ganar. Tenemos a los mejores científicos del mundo. Esto es muy inusual. Siempre tenemos las ideas. Siempre somos los primeros. Y por cierto, Luis, sobre Trump le han preguntado hoy al líder del Partido Popular. Ojo, porque Alberto Núñez Feijóo no desautoriza a Esteban González Pons, pero tampoco le apoya. Esta es la posición, no mía, es la posición de mi partido y en consecuencia es una posición lo suficientemente clara. Las relaciones con Estados Unidos tienen que ser siempre correctas y buscar siempre un aliado como el que ha sido y seguirá siendo Estados Unidos con España y España con Estados Unidos. Y por eso me preocupa no lo que diga un diputado o lo que diga un dirigente político, lo que me preocupa es que el presidente del gobierno está jugando en contra de los intereses de España. Y trata de zanjar así una polémica porque partidos como Vox le han pedido ya la cabeza de Esteban González Pons. Él dice que está todo muy claro, pero yo tampoco lo entiendo muy bien. Pero ya sabes que yo no soy muy listo. Vamos con esas buenas relaciones, nos vamos a quedar con eso, que lo que pretende él es llevar una buena relación con la administración Trump. Porque si atendemos a las palabras de Esteban González Pons, que habló de macho alfa, de manada de gorilas, la distancia es impresionante. Sí, gracias, Noé, un saludo. En casa de Herrero, Es Radio.